Hola, muy buenos, santos, bendecidos días, tardes, noches, donde quiera que te encuentres y nos estés escuchando en IU Digital Radio. Hoy comenzamos un programa maravilloso al que le vamos a poner todo el alma, Heterodiversa. Este espacio es para entregar información para nuestro bienestar, para nuestra evolución, herramientas que nos sirven para vivir mejor, para ser felices y para estar en contacto con el universo. Hoy vamos a empezar con un tema maravilloso porque aprovechando que el domingo es el Día de las Madres, pues muy rico poder hablar de la relación con nuestras mamás o con nuestros hijos, en el caso de que seamos mamás. Y tenemos un invitado muy importante, muy especial, porque con él vamos a hablar del árbol genealógico y cómo esas relaciones madre e hijos, primero, no son gratuitas, son porque tienen que ser, son perfectas, y cómo podemos empezar a entender o cómo podemos comprender todas esas cosas que nos pasan, no solo en la relación con nuestros hijos y nuestros padres, sino alrededor, en la vida, en nuestro entorno. Él es Fernando Pérez Cardona. Fernando, bienvenido, qué rico que estés con nosotros, que arranques con nosotros este nuevo proyecto, este nuevo programa. Y quisiera que tú mismo te presentes a nuestra audiencia de la IU Digital Radio. Matilde, muy buenos días. Un saludo muy especial para cada uno de los oyentes. Si están presentes es porque les corresponde escuchar esta información. Gracias a la Universidad Digital que nos puede facilitar este espacio a través de Heterodiversa para poder hablar de este tema maravilloso que espero que sea de mucho agrado para cada uno de ustedes. Yo quisiera saber, Fer, que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo llegaste a estos temas espirituales? ¿Y qué te ha enseñado todo eso? Correcto, yo soy contador público, también soy tecnólogo en impuestos y tributarios, que a veces las personas se preguntan yo por qué estoy aquí como en estos temas. Pero resulta que desde muy pequeño, pues yo siempre me hacía muchas preguntas sobre la vida. Entonces una de esas era, yo estudié en un colegio católico y pues cuando me llevan a los oficios religiosos, generalmente siempre nos hablaban de la religión católica, pero nosotros mirábamos como mucho hacia el otro lado de las otras religiones. Entonces yo decía, pues sí. Afortunadamente yo nací como en este lado del charco donde me podré lograr la salvación, pero qué tal que yo hubiera nacido en otra religión, entonces para mí no habría nada. Entonces empecé como a hacerme una serie de cuestionamientos y adicionalmente a eso, pues cuando salía del colegio a veces tenía la posibilidad de encontrar mendigos en la calle y me hacía las siguientes preguntas, pues si yo estoy estudiando acá, me tengo que levantar, estudiar, hasta me castigan porque no doy resultado, digamos, en X o Y materia, y de aquí voy a pasar a una universidad y luego un trabajo y la vida continúa, y esa personita que está al frente mío, pues, ¿qué va a hacer? Pues, entonces, ¿qué sentido tiene que yo estudie y el otro no haga nada? Pues, esto tiene que tener otro sentido en la vida, porque si no, pues, no vale la pena que yo me ponga a estudiar, ¿eso para qué? Entonces, como estaba en un colegio católico y mi familia también muy católica, pues no había quien me pudiera solucionar ese tipo de inquietudes. Entonces, más adelante, ya más avanzadito de edad, tuve la posibilidad de estudiar una inteligencia espiritual con un médico sintergético hace aproximadamente unos 15 años. Y ahí pude solucionar muchas de mis inquietudes, y no solamente eso, sino verificarla en mis resultados de vida, porque a través de mi esposa y de mis hijas, pues hemos podido realizar y verificar esa información. ¿Qué es lo que yo quiero venir y presentarles en el día de hoy como un granito de arena para que la vida de ustedes sea más agradable? Yo en este momento trabajo como facilitador de vida. Yo soy, como les dije, había estudiado inteligencia espiritual, pero más adelante también tuve la posibilidad de estudiar con el árbol genealógico. Soy muy bueno para los números, entonces eso me ha facilitado mucho para hacer las comprensiones del árbol porque son todas con fechas. Y adicional estudié bioneuromoción.
con Enrique Olvera. Entonces yo integré todos esos 3 temas como para poder darle una mayor asesoría a las personas que en un momento de sus vidas necesitan encontrar una luz en su camino. Ver qué es el árbol genealógico, muy Bueno, coquito para que la gente nos entienda. claro. Seguramente muchos sabrán, ¿cierto? Sí. Pero otras personitas no. ¿Qué es el árbol genealógico? Uno piensa que muchas personas saben, pero realmente son muy pocos los que conocen la información. Bueno, nosotros, como decía el Señor, nosotros estamos atados a una familia y esa familia tiene unos ancestros. Entonces son varias generaciones donde están nuestros padres, nuestros abuelos y bisabuelos, y todos estamos vinculados a través de ese árbol con un vínculo inconsciente familiar, donde más adelante le voy a mostrar en qué consiste todos esos vínculos y donde traemos unas tareas que debemos realizar porque nuestros ancestros no han sido capaces o no han tenido la información de poder solucionar esas inquietudes. Entonces nos pasan a nosotros, digamos, esas cargas donde nosotros las vamos sintiendo en nuestra vida, y si nosotros no las solucionamos, pues ahí vienen las generaciones que nos siguen, empezando por nuestros hijos. Así es. Bueno, ¿cómo es esa relación? Vamos a entrar de una vez al tema de la madre y el hijo. Porque esa relación va mucho más allá de ese vínculo de mi mamá o mi hijo. Ahí viene también un tema de ancestralidad, de personajes que vienen en nuestro árbol. Podríamos empezar como qué incide en esa relación. Perfecto, mira, nosotros debemos tener claro que ninguna persona está en el lugar equivocado. Todos los seres que habitamos este planeta habitamos el punto donde por una ley universal, que es la ley de correspondencia, debemos estar para poder seguir permitiendo que nuestra conciencia siga en su periodo de evolución. Entonces nosotros debemos llegar a un hogar, y ese hogar está conformado por unos padres generalmente y unos hermanos. Entonces esa relación no es gratuita ni casual. ¿Por qué razón? Porque los maestros de pedagogía del universo, que son los que diseñan nuestro destino, de acuerdo con la evolución de la conciencia de cada uno, nos van asignando en el lugar donde nosotros debemos estar para que podamos seguir, de acuerdo con las experiencias que vamos a vivir en ese hogar, podamos seguir con la evolución de nuestra conciencia. Generalmente esas experiencias son un poco traumáticas y caóticas, que más adelante pues lo vamos a mirar cómo incide todo eso en nuestras relaciones. Hay unos asuntos que todos los seres venimos a hacer, a cumplir, que son ser felices, tener paz interior y amar a través de nuestro servicio. Exactamente. Detallemos un poquito cada uno de estos temas y por qué venimos a eso. Exacto. Nosotros como seres humanos tenemos un solo propósito, y es desarrollar esas 3 virtudes que tú acabas de mencionar. Ese es el propósito de nuestra vida. Primero, ser felices. Eso parece como un reino de bellezas cuando le preguntan a uno qué desea, que ser feliz, tener el amor y dinero, y realmente es así. Nosotros venimos a ser felices y eso implica que sea cero sufrimiento. A veces en este plano existencial para uno es muy complicado comprender que uno en esta experiencia de vida no sufra, pero ¿por qué sufrimos? Y ahí es donde nosotros debemos desarrollar esta virtud, y es ¿por qué? Porque estamos interfiriendo o nos estamos resistiendo ante las consecuencias o situaciones que vamos viendo en la vida externa. Entonces nosotros debemos venir a aprender cada uno a hacer la tarea de aprender a no resistirnos. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser felices. La segunda es tener paz interior, que eso es otra cosa difícil. A veces confundimos la paz interior con la tranquilidad. Nosotros podemos tener momentos de tranquilidad cuando estamos solos o en algún lugar aislados, pero realmente la paz interior es que en el ambiente en el que yo me encuentre, mi paz no se altere. O sea, yo voy a dejar de quejarme, voy a dejar de resistirme, para que mi paz interior sea invulnerable ante cada una de esas situaciones. Y esas 2 cositas dependen básicamente de nosotros, del trabajo de desarrollo interior que vamos haciendo cada uno a través de las vidas que vamos teniendo. Y la última es el amor, pero no es ese amor afectivo o sentimental que nos han enseñado, sino que es un amor más hacia los demás, como un amor incondicional a través del servicio.
Y esas tres cositas son las que nosotros venimos a desarrollar en cada experiencia de vida. Solamente que nos desenfocamos y nos vamos yendo es que para otras cosas, pensamos que venimos a conseguir dinero, a tener poder. No, esas son funciones, pero ese no es el propósito de la vida. Ya cómo vamos o cómo relacionamos esas virtudes con nuestro árbol genealógico, con nuestro hogar. Correcto. Apenas ya conocemos cuál es el propósito de nuestra vida, pues llegamos a un hogar. Y en ese hogar vamos a tener unos padres y posiblemente unos hermanos. Esas tres virtudes las vamos a desarrollar precisamente en esas relaciones en el hogar. Entonces, generalmente, esas relaciones no son del todo muy agradables porque puede haber un conflicto ya sea de un hijo con un padre o con una madre o entre los mismos hermanos. Entonces ahí empiezan las famosas frases que escuchamos en la calle con las personitas cuando no conocen esta información y lo primero que mencionan es qué rico cambiar a mi papá o qué rico cambiar a mi mamá, y eso es prácticamente imposible porque ese es el padre que le tocó. Es más, los maestros de sabiduría del universo siempre nos han enseñado, dicen, si tuviera la oportunidad de volver a nacer, escogerías unos padres igual de perfectos a los que tienes en esta vida. O sea que eso nos quiere decir que los padres que tenemos en este momento son los que necesitamos. ¿Qué? ¿Para qué? Para aprender. Entonces, si nosotros vamos teniendo una información de sabiduría, podemos manejar estas relaciones difíciles de una manera más fácil. Pero como generalmente estamos en un estado de ignorancia, y cuando hablo de ignorancia no estoy hablando de brutalidad, sino de falta de información. Entonces esas relaciones se van volviendo muy conflictivas y muy tóxicas. Y ahí es cuando ya llega un periodo de saturación donde los hijos deciden más bien abandonar el hogar, ¿cierto? Dice, yo estoy harto de estar aquí, ya llevo 15, 16, 18 años, ya no me soporto esto y ya quiero ver la forma de salir. Y en ese momento es que aparece el príncipe azul, digámoslo así, y llega el enamoramiento. Bueno, pero hay una cosa aquí, es que todo esto es inconsciente, ¿no? Todo esto no es somos inconsciente. conscientes. Todo esto es inconsciente, o sea, todo lo que va pasando en nuestra vida lo hacemos de una forma inconsciente. Y en el árbol genealógico, todos esos vínculos que se van formando entre los padres, los hijos y todos nuestros familiares son unos vínculos inconscientes. ¿Por qué razón? Porque es que el árbol necesita sobrevivir y como ha pasado por muchos episodios difíciles, pues a través de unas fechas que más adelante le voy a hablar de 3 puertas de las que uno pasa una sola vez en la vida, pues uno en esas 3 puertas es que forma esos vínculos cada uno. Entonces hay que tenerlo muy claro. Bueno, hay quienes dicen que los padres escogen a los hijos, otros que los hijos escogen a los padres. Pero realmente quienes escogen todos son los maestros de sabiduría. Y ellos saben exactamente quién debe llegar a qué hogar y quién debe pertenecer a determinado árbol. Correcto. Sí. Y ese estar en ese árbol, en esa familia, hace parte de la evolución de cada uno. Exactamente. Como decía al principio, nadie está en el lugar equivocado. Los maestros de pedagogía del universo son los que diseñan el destino de cada persona, de acuerdo con la evolución de cada conciencia. Y ellos, de acuerdo con unas combinatorias genéticas, nos van ubicando por ley de correspondencia en cada hogar, para que nosotros, a través de esos padres, con esos hermanos, nuestra conciencia pueda seguir el proceso de evolución. Eso es de parte y parte, tanto los padres como con los hijos. Ok. Bueno, entonces veníamos hablando. Sí. Nos mandan a un hogar. Resulta que yo no me siento bien en ese hogar, no acepto ese hogar, me voy. Y se va. Y pero ahí entonces seguimos con el aprendizaje al que vinimos. Claro, ¿Qué pasa ahí? ¿Viene el príncipe azul o la princesa? Es la princesa. ¿Y qué sigue ahí? Es que mientras estemos en el hogar, esas situaciones difíciles son las materias espirituales que necesitamos utilizar para aprender. Entonces, como no las sabemos manejar, nos tenemos que ir. Y aparece ese príncipe que nos, digamos entre comillas, nos quita ese problema. Entonces nos vamos a formar un hogar y resulta que como no aprendimos lo que necesitamos aprender, empezamos con esta personita. Inicialmente es un enamoramiento muy bonito, pero ya cuando va pasando cierto tiempo, ya ese enamoramiento va pasando y ya empieza la relación difícil. Y muchas veces escuchamos, mira, esta pareja con la cual me conseguí,
resulta que va teniendo esos mismos rasgos con ese papá que yo no la iba bien, o con esa mamá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Por qué llegué aquí otra vez? Es como si me hubiera casado con mi papá o con mi mamá. Entonces ya empieza otra vez la relación difícil y complicada. La gente que no sepa manejar eso, pues claro, eso se la va volviendo muy difícil de manejar. Entonces empiezan todas esas peleas y resulta que eso hay que aprenderlo a mirar muy conscientemente, porque ahí en esa dificultad es precisamente ese destino que los maestros elaboraron con nosotros para poder que nosotros aprendiéramos. Y si no lo hacemos, vamos a seguir repitiendo eso con las parejas que vayan viniendo, porque nosotros podemos terminar con una pareja, a veces no lo permiten los maestros que lo hagamos, y otras veces es con esas relaciones de él por años y por años, porque hemos pasado la tarea muchas veces y nos dirán, bueno, usted ya ha tenido muchos años en su vida para que aprenda eso, y si no lo ha hecho, pues aquí ya no se va a poder mover, y lo dejan a uno como en un círculo cerrado, muy tóxica. O sea, que digamos, yo tengo una pareja y resultó tóxica, termino esa relación, viene otra pareja tóxica, no aprendí la lección, el universo me deja ahí en esa relación. Todas esas posiblemente. Sí, exactamente. Lo que pasa es que ahí están esos vínculos inconscientes familiares. Si digamos que yo soy una mujer y tengo una relación muy difícil con mi madre o con mi padre, entonces esos 18 años que viví en la casa son demasiado complicados. Entonces me voy. Resulta que como yo no hice la tarea de aprendizaje con esos padres, entonces esa pareja que conseguí viene a ser doble de ese padre o de esa madre. Y eso es un vínculo inconsciente. Y por eso es que esa personita tiene todas esas características favorables del padre o de la madre y también esas que no son tan buenas. Y resulta que necesitamos es aprender. Entonces llega esa persona doble. Y la vida a veces, no, yo no me entendí con y la he hecho. Y vuelve y me consigo otra. Todo eso se lo va consiguiendo uno el inconsciente. Porque necesitamos aprenderlo. Entonces no podemos huir. No es que sea uno de malas en la vida o que tenga un karma, sino que no ha hecho la tarea. Y es lo que tenemos que hacer. O sea, que en esas relaciones de conflicto hay que pararles bolas y hay que mirar desde nuestros zapatos, qué está pasando ahí, qué es lo que tenemos que aprender. Están aprendiendo los dos. Y ya de ahí, ¿qué puede pasar? Bueno, entonces resulta que a veces podemos terminar la relación y por lo general continuamos la relación, entonces ya empieza la pareja a pensar como en el hijo que vamos a llegar, porque a veces pensamos que teniendo un hijo vamos a mejorar la situación. Entonces empiezan a cranearse ese nuevo hijo y es el famoso proyecto sentido, que hay que tener muy en cuenta porque ese proyecto sentido lo vamos a elaborar 9 meses antes de la concepción. Y son todas esas fantasías que empiezan uno como pareja inicialmente a decir, ve, ¿cómo será un hijo de nosotros dos? ¿Y qué sexo tendrá? ¿Qué aspecto físico? Ve, ¿qué va a estudiar? ¿Qué rol va a representar aquí en este hogar? Y esto son todas conjeturas y eso lo va formando uno 9 meses antes. Y resulta que ese próximo bebé que se va a concebir va grabando todo eso. Eso se hace a nivel del inconsciente. Y ya después de eso viene la concepción. Entonces, hay 3 puertas que nosotros pasamos solamente una vez en la vida. Y esas 3 puertas son el momento de la concepción, la puerta del nacimiento y la puerta de la muerte. Y esas 3 puertas están vinculadas de una manera directa con el árbol genealógico. ¿Por qué razón? Porque en esas fechas van a crearse esos vínculos inconscientes, dependiendo de las tareas que nuestros ancestros no hayan podido resolver o no hayan sabido resolver. Una pregunta, ¿esto quiere decir que si yo no he resuelto mi conflicto con mis padres y posiblemente mis padres no resolvieron sus conflictos con sus padres, ese hijo que yo voy a tener va a recibir esa información inconscientemente de eso que no he podido resolver? Exactamente. Ok. Sigamos con el proceso. Entonces viene el hijo con toda con la información que viene del árbol, de toda esa relación conflictiva que tengo con mis padres, pero adicional de toda la información que yo le estoy dando desde que lo estoy pensando. Exactamente. Okay.
Desde el momento del proyecto sentido hasta el momento de la concepción y el nacimiento pasan 9 meses, ¿cierto? Y todo eso que se pensó anteriormente, todo eso por la conexión celular que tiene esa madre con ese hijo, eso lo va a pasar a través de su inconsciente. O sea que ese hijo, antes de nacer, ya sabe a qué viene. En el momento de la concepción, él ya sabe, ve, mis padres esperaban un hijo, hombre, y resulta que yo soy mujer. Y eso ya empieza a crear un conflicto en el bebé. ¿Por qué razón? Porque él dice, mis padres esperan un hombre varón y resulta que yo voy a ser mujer. Entonces yo, ¿cómo voy a manejar eso? Y ahí es donde empiezan a complicar ya los embarazos, que más adelante vamos a mirar todos esos embarazos. ¿Por qué razón? Porque él ya, dependiendo de esa situación, a veces hay hijos que son deseados. Entonces ese hijo deseado ya tiene un proyecto sentido elaborado, un plan familiar que se va a hacer. Pero hay otros que no son deseados. Entonces ese hijo va a sentir el rechazo desde el principio. Entonces son dos situaciones muy diferentes para esos dos bebés. Porque no es lo mismo uno ser deseado, que a pesar de que es deseado, también va a tener una carga porque ya hay un plan para él, que es como la hoja de ruta. Y hay otro que no tiene ese plan, entonces ese se va a sentir marginado. Entonces esas son las personitas más adelante que van a tener que hacer cosas para poder agradarle a los padres o al jefe o a una pareja. Eso lo va grabando desde ahí. Entonces por eso es importante cómo influyen todas estas situaciones en la relación de uno con los padres y de los padres con los hijos. Bueno, me surgen dos preguntas. La primera es, en la relación con los padres, se ha dicho que, digamos, el linaje femenino afecta más o incide más en la mujer y el linaje masculino en el hombre. ¿Es así? O sea, ¿hay más carga femenina cuando soy mujer que, digamos, el masculino si soy mujer? Realmente los seres humanos tenemos los dos sexos, pues somos como, digamos, seres andróginos, tenemos las dos cualidades, masculina y femenina. Obviamente si yo soy varón tengo más desarrollado la parte masculina y la mujer la femenina. En el linaje materno sí es muy importante porque el linaje materno sí está unido, vinculado con sus ancestros. ¿Por qué razón? Por los óvulos. Porque la mujer nace con cierta cantidad de óvulos, creo que es entre 1 o 2 millones, y en la medida que va llegando a la pubertad ya tiene por ahí 300,000 nomás, y ya más adelante ya van a ser cientos. Entonces esos óvulos son, digamos, contaditos. En cambio el hombre no, el hombre puede tener espermatozoides toda la vida. Entonces el linaje materno sí es muy importante saber qué ha pasado con la madre y con las abuelas, porque generalmente esos embarazos, por ejemplo, de una mujer, cómo fue su nacimiento en el parto de ella, ¿cierto? Eso queda grabado para que cuando ella tenga los hijos, y posiblemente va a repetir esas experiencias, por ese linaje materno. El linaje paterno ya sí es por otro lado, que ya le da uno la fuerza, la seguridad, la confianza, pero la mujer sí está muy ligado al linaje materno y hay que mirar eso en la biodescodificación, porque en las enfermedades, cuando van surgiendo una cantidad de cosas, vienen grabados de toda esa línea materna y hay que ser muy conscientes de eso. Ok. Y la otra que me surge es cuando vienen los hijos, que uno sueña con un hijo y nace una niña, o al contrario, ahí podrían generarse estos temas en el tema de identidad de género. Exactamente. ¿Cómo se nos da? O sea, ¿qué puede pasar ahí? Obviamente no siempre, ¿cierto? Pero existe esa posibilidad. Sí, esa es una de las posibilidades cuando el hijo deseado era de un sexo y nace del otro. Entonces, de hecho, o de entrada, cuando el niño nace, él va a tratar de hacer todo lo posible por agradar a esos padres que esperaban un sexo contrario. Entonces ahí es donde uno empieza en algunas ocasiones a ver esa contrariedad de los hijos de querer, si son femeninos, tratar de ser masculinos, y vienen los temas de homosexualidad y lesbianismo. Eso también viene de parte de líneas del árbol, porque hay líneas o árboles muy marcados hacia criticar esa parte. Entonces vienen, digamos, estas personitas que nosotros llamamos ovejas negras, que realmente no son ovejas negras, sino sanadores.
y vienen a revolcar toda esa rama del árbol. Entonces también puede salir por ese lado. Entonces, como te decía, cuando uno va aprendiendo a comprender qué es lo que está sucediendo, pues las relaciones de los padres y los hijos van siendo más llevaderas, porque uno empieza a decir, esto no es una casualidad, aquí nadie está cometiendo, teniendo una culpabilidad en las cosas que va haciendo, ¿no? Estamos solamente cometiendo errores para aprender. Y estamos en el lugar preciso para hacerlo, y tenemos que hacerlo desde el principio de amor. Bueno, volvamos entonces. Llega ese niño a ese hogar o niña y ¿qué pasa? ¿Qué puede ir pasando entonces? De acuerdo con la información que va recibiendo, ese proyecto sentido, que es digamos, lo que deseamos con ese hijo que nace en ese hogar, que tiene conflictos, que de pronto no lo ha resuelto y que ven en ese hijo de pronto una solución que pues tampoco va a estar ahí la solución y resolver el conflicto. Sí, ya cuando nacen los hijos y van creciendo y uno va viendo pues como todos esos conflictos, uno que se vuelven todas situaciones o relaciones muy tortuosas. Entonces la idea es empezar a mirar a ese hijo como, ¿qué necesito aprender yo de él? O sea, mirar la dificultad no como un problema, sino como una oportunidad para aprender, porque vamos a aprender tanto los padres como los hijos. Es la manera que lo he verificado yo incluso con mis hijas, para uno poder manejar esas situaciones y que la situación sea amorosa dentro del hogar, con firmeza pero amorosa, respetando a la otra persona en su integridad, en las ideas que tiene, en lo que dice, hace, y que sea también responsable cuando ya tiene su edad correspondiente para que asuma las decisiones de las cuales él optó. Pero en este proceso del propósito de amor que hablamos inicialmente, venimos es a que cada uno logre su felicidad. Nosotros no pensamos que los hijos son de nosotros, y resulta que no nos pertenecen. Nosotros solamente somos unos guías y sabemos que son de la vida y que los tenemos que soltar. Yo, por ejemplo, a mis hijas al principio yo trataba de marcarles algo y que no tuvieran problemas ni dificultades, obviamente desde la mejor intención, pero después más adelante cuando aprendí a estudiar todo esto, yo dije, yo era un ignorante de turno, porque lo único que estaba haciendo era interferir con sus procesos de aprendizajes, con su destino. Comprendí que lo único que yo les podía brindar era la información, porque uno ya con información de sabiduría pues aprende a enfrentar las situaciones y a resolver esta cantidad de cositas. Y la relación no se daña, sino que siempre es muy agradable y muy llevadera, que de eso es lo que se trata, permitirle que cada hijo vaya teniendo su espacio y aceptarlos como son. De eso se trata la vida, pero no venimos aquí a imponerle nada a nadie ni a cambiar nada. Que nos pasa mucho a los padres, que obviamente haciéndolo como desde el amor, uno quiere que sus hijos sigan el camino que uno cree que es el mejor para ellos, sí, y hace todo lo posible porque lo hagan y resulta que no es así. Y también lo he verificado con mi hijo, el momento en que lo he soltado y lo he dejado ser y lo acepto como es, las cosas cambian. Realmente es una cosa impresionante. Y yo, pues mi hijo es un hombre maravilloso, lo amo, nuestra relación es fantástica, es hermosa, pero fue un camino de aprendizaje, especialmente en la adolescencia, porque ese es otro tema. En la medida en que van creciendo los hijos, si uno no va resolviendo, también se van dando ahí las cosas, ¿cierto? Sí, generalmente, Matilde, cuando nosotros tenemos esas relaciones difíciles con los padres, la pareja viene a ser un doble de uno de esos padres con los que teníamos conflicto. Si yo no aprendo con esa pareja, nace un hijo, y generalmente ese hijo es doble de mi esposo o mi esposa, pues que tiene la relación difícil, y de ese padre. Entonces ya con un hijo estamos en una clase directa, porque nosotros podemos deshacernos de cualquier otra persona de la calle y eso, pero de un hijo no, sea como sea. O sea, ya estamos en clase directa y ahí ya no podemos hacer, tenemos dos caminos, o ponernos a pelear y que esa vida se vuelva una guerra total, o lo hacemos desde el amor. Y es aceptar y venga, que es lo que necesito aprender, que uno como padre piensa que los hijos van a venir de acuerdo con lo que uno planea, o que vienen con un manual, y resulta que ninguno viene con ese manual, sino que vienen a enseñarnos generalmente cosas muy difíciles,
pero con información de sabiduría uno va aprendiendo a manejar eso. Ok. Bueno, también hay un tema con los embarazos ya. Sí. Algunos que terminan bien, otros... Hay también un tema que obedece también a ese árbol o a esas cosas que no están resueltas. Totalmente. Porque no solo hablamos de la pareja, ¿no? Sí. Es importante tener en cuenta que también depende de nuestros padres, nuestros abuelos y así hacia atrás. Todos estamos conectados. Todo lo que no se resuelva atrás lo vamos generando adelante. Entonces, adicional a los problemas que venimos normales, hay que tener en cuenta lo que va pasando en el embarazo, porque dependiendo del embarazo también van surgiendo una cantidad de situaciones para los hijos y para los padres. Por ejemplo, en una patología de embarazos, cuando una persona tiene náuseas intensas y persistentes, digámoslo así, por parte de la mujer, digámoslo, es un rechazo inconsciente del embarazo. Hay en patologías también como hipertensión arterial o hemorragias, anemias o edema, ¿cierto? Embarazos ectópicos. Cada una de esas cositas son estados emocionales que va teniendo la mujer de acuerdo con lo que va viviendo con su pareja y el ambiente que la rodea. Entonces, a veces cuando los ambientes son muy tóxicos y la mujer no sabe manejar eso, va influyendo en el embarazo. Y la mujer se conecta mucho con el hijo, como lo hablaba yo ahorita, desde el proyecto sentido hasta los 3 primeros años. Entonces, todo eso que va pasando en esos 4 años, la mujer y el hijo tienen una conexión directa. Incluso, un dato bueno que puedan tener los padres presentes, un hijo menor de 3 años, si la relación de los padres es excelente, no tiene por qué enfermarse. Eso sí es un dato que lo pueden verificar. A veces los padres son confundidos que porque el hijo tiene una bronquitis o cualquier cosa antes de los 3 años y cree que el problema está ahí. Y resulta que todo eso se origina en la relación de los padres. Porque el niño, como tiene esa conexión todavía con la madre, él está sintiendo todo lo de la madre. Y él, como no lo sabe expresar ni manejar, pues la única forma de llamar la atención es a través de eso que llamamos enfermedades. Pero resulta que el conflicto está en los padres. Entonces, primero, si los padres no solucionan esa relación, los hijos seguirán cayendo en lo mismo. Estando enfermos. Y a eso hay que pararle bolas. Es decir, los niños hasta los 3 años no tendrían por qué enfermarse de absolutamente nada. De nada. A no ser que los padres tengan un conflicto. Los padres, exactamente. Pues fíjate, Fernando, que a mí me pasó, mi hijo tenía unos 2 años y solamente le dio una vez en su vida un episodio de asma, pues que se supone que el asma es una enfermedad que dura toda la vida. Exacto. Y él lo tuvo una sola vez. Y después de conocer esa información, entendí que en ese momento el papá de él y yo teníamos un conflicto fuerte y mi hijo se enfermó, pero finalmente lo resolvimos años después. Claro. Y nunca más, o sea, mi hijo no es asmático hoy. Claro. Y ya tiene bastantes añitos. Es un problema ignorancia, digámoslo, de nosotros, porque pensamos que las enfermedades son un problema y resulta que para mí yo ya las veo como algo maravilloso porque el cuerpo nos está manifestando el conflicto que no hemos solucionado. Entonces, si nosotros no tenemos información, entonces le cogemos miedo a todo lo que dicen los médicos y métale medicamentos, todo el que quiera. Pero si nosotros ya tenemos este tipo de información, pues vamos entendiendo que es un conflicto que hay que solucionar y lo vamos buscando. Así como lo solucionaste tú con el asma, es un conflicto que el ambiente es muy tóxico. Entonces el niño, ¿qué tiene que hacer? No puedo respirar un ambiente sano y son como ahogados, pero él no sabe expresar eso, lo expresa a través de la enfermedad. Forma de solucionarlo, los padres organizan su situación y el niño al ver eso ya deja ese problema. Entonces mira cómo algo tan sencillo que no requiere nada de dinero ni de medicamentos se puede solucionar, pero es a través de la toma de conciencia. Y eso es a lo que venimos nosotros a aprender en esta experiencia de vida. Hacer las cosas conscientemente, estar más ubicados dentro de nuestra existencia para poder llevar una vida más manejable. Te iba a comentar que
a veces los padres en los hogares somos diciendo, oye, si tenemos tantos hijos y todos son criados de la misma manera, ¿por qué salen tan diferentes? Entonces no entendemos eso nos crea muchas dificultades y resulta que hay 3 puertas, que eran las que hablamos ahora, que era la concepción, el nacimiento y la muerte, pero la puerta del nacimiento es la más importante porque en la fecha de nacimiento es donde se pasan todas esas cargas ancestrales que no han sido solucionadas. Entonces ahí es donde empiezan las diferencias con los hijos, porque este es tan diferente a este otro, porque este es tan sano, este por qué tan enfermo, este por qué tan loco y este no. Y resulta que no es el problema de los niños, sino que eso viene de atrás. ¿Y cómo se hacen esos vínculos? Con las fechas de nacimiento. Entonces hay unas fechas, por ejemplo, con los meses de enero, abril, julio y octubre, esos meses están, digamos, relacionados entre sí. Y lo mismo lo de febrero, mayo, agosto y noviembre. Están vinculados entre sí. Y lo mismo marzo, junio, septiembre y diciembre. Y adicional a eso, siempre que hay una fecha de nacimiento, nosotros tenemos que mirar los 10 días posteriores a la fecha de nacimiento y los 10 días anteriores. Y entonces, cumpliendo los vínculos de los meses, más los días, ahí ya la persona empieza a encontrar ese vínculo inconsciente. Entonces, ahí es lo que llamamos en el árbol los dobles. Y esos dobles son los que vienen casi que a hacer las tareas de esos anteriores, de esas generaciones, que no han podido resolver. Entonces hay unas situaciones o conflictos que no han sido resueltos, digamos un accidente que haya sucedido, que haya causado mucho dolor y resulta que nace un hijo posterior de una generación siguiente en una fecha similar a la muerte y ahí es donde empiezan a crearse esos vínculos. Entonces a eso hay que pararle bolas porque eso hay que resolverlo, porque esos accidentes generalmente son muertes de personas que no esperaba uno, que la primera generación en la que sucede pues guarda silencio porque le hace mucho daño a la madre o al padre o a algún familiar cercano, entonces generalmente no se hable para no atormentar, entonces queda eso en silencio, pero ese silencio lo guarda el árbol, en el inconsciente. Y después lo tiene que sacar en las generaciones que siguen, porque eso hay que resolverlo. Y ahí es donde empiezan las personas que van naciendo con esas fechas, de acuerdo con la fecha de nacimiento, a crear ese vínculo con ese familiar que falleció. ¿Para qué? Para que esa persona no fallezca. O sea que en ese caso, cuando eso se queda ahí guardado, es decir, que no se tramitó, no se habló, eso va a quedar ahí y más adelante otra generación lo va a vivir. Sí, eso se llaman secretos familiares. Entonces todas esas situaciones de accidentes, de suicidios también se ocultan mucho en las familias. Quiebras económicas, robos grandes o personas que han ido a la cárcel, todo eso que avergüenza al árbol generalmente se trata de guardar, que que no salga a la luz pública, que no se hable de eso. Se hable. Pero en el árbol queda grabado en el inconsciente y eso hay que solucionarlo. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Con las generaciones que van llegando más adelante. Y ahí es donde se van creando esos vínculos inconscientes familiares con las fechas de nacimiento o de muerte, que esas 2 fechas son las que le van guardando a uno esa afinidad. Y nosotros necesitamos aprender a gestionar eso y conocerlo para no repetir las mismas historias, porque si no se va a seguir presentando. Uno lo ve, por ejemplo, en el caso de Diomedes, que era muy cercano. Sí. Cuando yo empecé a revisar las fechas y las condiciones, y yo decía, es perfecto todo lo que sucede. Y la gente piensa que eso es un acto de buena o de mala suerte, que Dios está con uno, no, porque lo que no logramos comprender lo trasladamos como si fuera un problema de Dios y resulta que Dios no tiene nada que ver en eso, ¿cierto? Que Dios solamente es amor. Entonces tenemos que aprenderlo a gestionar para darle solución, porque no se sigue presentando. Bueno, ahí veníamos con las puertas. Sí. La otra puerta es el nacimiento, que ya hablamos. La fecha incide también, o sea, que es una carga más que recibe el bebé, pero adicional, el nacimiento también es una
Sí. entrega información a ese futuro bebé. Sí, toda la forma del nacimiento también genera consecuencias para los niños, porque no es lo mismo un nacimiento en un parto natural, digámoslo, un nacimiento con una cesárea. ¿Por qué razón? Porque en el parto natural, pues digamos, el niño hace el proceso de salida por el canal en forma natural, él mismo hace el esfuerzo y sale. Esa persona va a tener una vida muy diferente al que le ayudan por cesárea. ¿Por qué razón? Porque el que lo hizo solito toda la vida va a aprender a hacer sus cosas, las inicia y las termina solo, en su etapa laboral, en sus relaciones afectivas, en sus relaciones comerciales, en todo, porque él ya aprendió eso y lo grabó ahí. Pero una personeta que nació a través de la cesárea, al final tuvo que tener la ayuda de un médico. Entonces esa personeta cuando inicie cosas en su vida, en su parte educativa, en su familia, en todo, siempre va a empezar algo, pero al final va a necesitar que alguien le dé la manito para terminar eso que empezó. Entonces ahí vienen, si no manejamos eso, los problemas de los padres con los hijos, porque este sí hace todo y este no, hay que ayudarle siempre. Hombre, revise atrás, cómo fueron las condiciones, porque nosotros tenemos que tener claro que, por ejemplo, todos los embarazos y los partos no son todos iguales, porque las condiciones de concepción tampoco han sido diferentes, a veces cambian las condiciones económicas o las condiciones de pareja o situaciones económicas del país o condiciones externas, y todo eso va influyendo en ese nuevo bebé. Entonces esas partecitas, si uno no las tiene claras, empiezan las peleas con los hijos y ellos no tienen ni idea de eso, y adicional vienen con cargas de los ancestros, que los mismos, como en el árbol tiene prioridad toda la línea del clan por encima de los objetivos individuales. ¿Por qué razón? Porque es que el que no esté en familia muere. Entonces yo necesito pertenecer a algo para poder sobrevivir. Entonces si el clan me dice a mí que esto hay que hacerlo, se hace, y eso se hace en forma inconsciente. Entonces generalmente todos los proyectos individuales de uno quedan atascados porque yo tengo que darle prioridad a eso que no ha sido resuelto en el árbol en generaciones anteriores. Eso no se hace de manera consciente, sino inconsciente. El inconsciente sí lo sabe, y por eso uno a veces ves que yo quiero hacer esto, pero hay una fuerza interior que me lleva a hacer esto otro, y no entienden por qué eso viene de allá. Ok. Cuando hablamos del nacimiento y que el bebé debe cruzar, digamos, ese canal, ¿qué pasa? Bueno, uno entiende que hay personas hay mamás por su situación o por lo que sea, deben hacer cesárea, pero digamos que eso también se ha vuelto como un poco moda y ya las mujeres entonces programan con el médico el nacimiento. Esa podría ser una interferencia en la vida de ese bebé, porque es que yo estoy decidiendo cuándo nace y en qué momento y cómo. Eso, digamos, es una interferencia, pero también por ley de correspondencia le corresponde que lo haga. Pero sí se interfieren en esas cosas, como no tiene uno la información, uno dice, no, es que por facilidad no hagámoslo, pero no saben todo lo que eso arrastra para el bebé, para su vida futura. Entonces a veces es mejor dejar que las cosas vayan fluyendo en sus cosas. Bueno, Fer, un último mensaje, digamos, para quien nos oye, porque ya lamentablemente se nos acaba el tiempo. Un último mensaje para que las personas que nos escuchan apliquen en su vida a partir de hoy de conocer esta información. Lo importante es tener la relación con los hijos, es un aprendizaje. Siéntese, miren un espejo, qué dificultad tengo yo con los hijos, y esa dificultad es la que yo vine a aprender. Los hijos igual con los padres. Mi padre es muy estricto conmigo, revisen su vida, ella con quien es estricto en sus condiciones, porque a través de una ley del espejo nosotros vamos aprendiendo a solucionar esos conflictos y vamos creciendo y vamos respetando también la felicidad de los demás, que eso es lo que venimos precisamente como propósito de vida. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. A todos quienes se conectaron y estuvieron con nosotros, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, queriendo Dios, aquí en Heterodiversa.